Estamos en Punto de Corte Radio, transmitiendo también desde Periscope. Por cierto, nos escriben acá desde Estados Unidos. Saludos. Estamos transmitiendo a través de la red de Periscope y de Twitter, @NickmerEvans. También estamos ya en YouTube. Estamos en YouTube a través de nuestra cuenta en YouTube, Punto de Corte. Y bueno, con algunos problemas de comunicación, nuestro equipo está tratando de resolver otros contactos adicionales a través de las otras redes. Les recordamos que en la dirección de la estación está Carlos Alaña, en la coordinación Wirmelis Villalobos, en los controles el maravilloso y resuélvelo todo Jorge Pérez, y quien les habla, Nickmer Evans. Además, nuestro equipo de producción, Álvaro Herrera, y también está con nosotros Marta Cambero Lobo, la productora de este extraordinario programa. Es extraordinario porque lo produce ella. Vamos hoy para este programa de Semana Santa. Vamos a dividir, como siempre, en 4 bloques. En el primero vamos a hablar de las editorial de Punto de Corte, y en el segundo, tercer y cuarto bloque vamos a analizar algunas noticias que están en el tapete, en el área de nacionales, en el área económica, en el área internacional, porque es bueno que nos pongamos al día en algunos elementos de discusión y de debate, especialmente en la reflexión de las argumentaciones de las ideas. Arranquemos con la editorial del día de hoy de Punto de Corte Radio. Hoy queremos reflexionar en esta editorial sobre el llamado Frente Amplio Venezuela Libre y las elecciones del 20 de mayo. Hoy en la población venezolana existe una amplia confusión. Y debemos llamarlo así. O sea, hay una amplia confusión entre sectores que desean ir a votar el 20 de mayo y sectores que están convocando a no votar el 20 de mayo. Digo confusión porque lamentablemente no ha habido una línea clara de definición en relación a qué hacer en función de las elecciones presidenciales convocadas por la Asamblea Nacional Constituyente y el Gobierno Nacional a través de su poder electoral y a través del poder ejecutivo. Reconstruyamos un poco la cosa para que tengamos alguna claridad en estos términos. Recordemos que después de una frustrada negociación en República Dominicana, en donde no quedan muy claras las causas por las cuales la oposición no firma un documento que a todas luces por lo menos mostraba la posibilidad de tener algunas condiciones, unas mejores condiciones que las condiciones que tenemos actualmente para ir a las elecciones, de inmediato se convoca entonces a un sector, convoca a la abstención, y otro sector de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática decide participar. Se inscribe un candidato como Henry Falcón y por otra parte se convoca a la constitución del Frente Amplio Venezuela Libre. Nosotros aplaudimos la constitución del Frente Amplio Venezuela Libre. Creo que es un espacio absolutamente pertinente. Nos habíamos llamado incluso hace más de un año a la necesidad de la constitución del Frente Amplio como un espacio en donde confluyeran todos los sectores de la oposición para ponernos de acuerdo y formular algún tipo de políticas mínimamente coherentes, coordinadas, desde el punto de vista táctico, en la relación que debemos tener con este catastrófico gobierno, con toda una impronta absolutamente autoritaria, y además con todo un desastre que ha hecho en relación al desarrollo de un, no sabemos si modelo económico o un antimodelo económico, como ha sido el madurismo. Incluso sectores del llamado chavismo democrático han decidido formar parte del Frente Amplio. Eso lo diferencia radicalmente de cualquier otro espacio o instancia de confluencia de factores de la oposición, porque por primera vez sectores que venimos del chavismo, así sean quienes todavía se denominan chavistas o los que nos denominamos ex-chavistas, pero que nunca hemos sido parte de la Mesa de la Unidad Democrática, hemos decidido formar parte del Frente Amplio. Y además se convocó un Frente Amplio a la articulación de sectores sociales y económicos distintos a la Mesa de la Unidad Democrática. Otro avance sustancial. Sin embargo, otro sector que deviene de la Mesa de la Unidad Democrática ha decidido participar en las elecciones.
Algunos los denominan colaboracionistas, otros dicen que son operadores del régimen, como algún sector de la oposición acostumbra a calificar al gobierno, de manera pretendiendo descalificarla por eso, aunque es una categoría política absolutamente válida. El resultado de esto es que hoy la oposición venezolana está dividida por lo menos en tres toletes. Un tolete que espera que los marines resuelvan el asunto. Un tolete que convoca a la abstención. Está dividido ese sector, que es el Frente Amplio, unos que convocan a la abstención, pero el manifiesto fundamental del Frente Amplio habla de no convocar a la abstención, sino a mejorar las condiciones electorales para ir y competir en las elecciones. Y otro sector que está participando en las elecciones como sea, con las condiciones, con las peores condiciones, pero dicen que el asunto se resuelve con los votos, participando. La verdad es que esto ha generado una terrible confusión en la población venezolana. La oposición es más del 70% de la población venezolana. El gobierno, el madurismo, ya hoy es el 25%, podrían llegar al 27% de movilización electoral en su esplendor. Sin embargo, cuando vemos y analizamos las posibilidades y las probabilidades de derrotar electoralmente bajo estas condiciones, por supuesto que vemos que todas las condiciones son adversas, aún a pesar de que algunos analistas y políticos asumen que si fuésemos todos absolutamente unidos y participáramos en las elecciones, pudiésemos nosotros desmontar el asunto de la capacidad del fraude que tiene el gobierno, y sobre esa capacidad de aplastar el fraude pudiésemos asumir una unificación de los criterios políticos. Sin embargo, otro sector, de manera muy legítima, que forma parte del Frente Amplio, dice que no se puede participar porque ninguna de las condiciones están dadas en la categoría del régimen autoritario que se desarrolla en este momento por parte del gobierno de Maduro, y que la idea fundamental es exigir que haya un cambio de elementos que permitan que realmente la oposición pueda participar de manera democrática. Nunca habrá condiciones ideales para unas elecciones. Hay otros que dicen que definitivamente si no hay una intervención extranjera, entonces no se va a resolver el problema. Esos son los tres argumentos que se montan en el sector de la oposición, mientras el gobierno está muy claro y todos dicen vamos a unas elecciones, necesitamos unos contrincantes, aceptemos a quien se vaya a inscribir, porque de hecho prácticamente aceptaron a todos los pocos que se inscribieron para la contienda. Sin embargo, el gobierno firma unas condiciones con los candidatos que no se cumplen, y los candidatos aceptan ir a la contienda con el cumplimiento de unas condiciones que hoy no se están cumpliendo. Uno de los elementos fundamentales: se eliminaron más de 50 partidos regionales, entre ellos Alternativa 1, partido aliado a la formulación y a la alianza que nosotros tenemos desde Juntos, por ejemplo, que es una plataforma amplia de organizaciones políticas en el estado de Carabobo, pero son 50 partidos políticos regionales que se eliminaron de un plumazo. Además, se siguen generando detenciones políticas. Acá nos escribe: el gobierno no dará garantías ideales, tenemos que organizarnos para conquistarnos. Lo escribe Jonathan, y no puede leer el resto. Gracias, Jonathan. Sí, claro, no va a haber condiciones ideales, nunca las va a haber en un gobierno con impronta dictatorial y con características autoritarias clarísimas como la tiene Maduro. Pero lo que sí es verdad es que en la historia de la humanidad se han confrontado procesos electorales sin condiciones y se han podido generar transformaciones cuando toda la oposición está unida, cuando se genera concertación, como por ejemplo en el caso de Chile. Por lo que el debate está exactamente en la mesa en relación con la incapacidad que se ha tenido, que hemos tenido en la oposición, de poder formular una política, una ruta de salida para la crisis. Me permito plantear para la discusión, para el debate, después lo haré por escrito, pero estoy absolutamente seguro que necesitamos una ruta, y el primer paso es debatir entre los sectores que están participando y los que no están participando, pero que están de acuerdo en que la salida es democrática,
y están de acuerdo en que la salida tiene que ser a través de procesos electorales con mejores condiciones, el hecho de si para este 20 de mayo existe la posibilidad de que los candidatos se mantengan hasta el último minuto o se retiren. Si se decide retirarse o si se decide mantenerse posterior a el lamentable fraude que vamos a vivir, el segundo paso tiene que ser entonces la articulación de toda la oposición en función de pedir la renuncia de Maduro. Y esto nos va a permitir generar la articulación de todos los sectores que incluso están radicalizados en un sentido distinto a la posibilidad de la participación. Porque lamentablemente la posibilidad de que algún candidato que compita con el gobierno el 20 de mayo es bastante poco probable que participe. Ahora, que gane. Ahora, desmovilizar a la gente que tiene la intención de votar no creo que sea lo correcto. En verdad, ahí difiero de las líneas del Frente Amplio. Creo que la gente que desea votar no se le puede decir que no vote. Que vaya, que asista, que se dé cuenta si realmente este gobierno va a permitir o no una transformación por vía democrática. Y después de eso, entonces, entraremos en una nueva fase de articulación del Frente Amplio con la incorporación de aquellos que, defraudados por la participación electoral, lamentablemente no lograron el objetivo. Y sobre ello podríamos rearticular fuerzas para poder sumar el resto de los sectores y ahí entonces definir si los candidatos se retiran una semana antes, empezamos a pedir renuncia de una vez, si participan y se da el resultado que vaticinamos que lamentablemente se va a dar, aún a pesar de que participe todo el que participe. Entonces empezamos en conjunto, igual y de manera articulada, a exigir lo que tenemos que exigir. Retomamos entonces desde Punto de Corte Radio y redondeamos. Me dicen por aquí, no te preocupes, nos dice Amílcar GL. Gracias, Amílcar. Retomamos un poco la idea del cierre de la editorial del segmento pasado. La ruta. La gente está reclamando cuál es la ruta de salida de esta crisis. Por supuesto no hay una sola ruta, no podemos nosotros pretender hegemonizar y decir esta es la ruta y debemos meternos por ahí. Se han cometido muchos errores en tratar de plantear a sectores que tienen la verdad absoluta. Nosotros estamos haciendo un planteamiento, solamente eso, queremos discutirlo, queremos macerarlo. Lamentablemente no hay mucho tiempo en relación con la cantidad de personas que se están viendo afectadas por esta crisis, que nos estamos viendo afectados todos. El primer paso es poner de acuerdo a toda la oposición. Ese ha sido el planteamiento del Movimiento por la Democracia y la Inclusión dentro del Frente Amplio. Tenemos profundas diferencias con otros sectores, por cierto. No tenemos ningún problema en hacerlo público. Hay otros sectores que dicen que los otros no interesan, que los que están en el Frente Amplio son los que poseen la verdad. Nosotros tenemos diferencias en ese sentido. Creemos que debemos conversar, creemos que debemos extender la mano a aquellos que están participando y discutir las razones por las cuales no deben seguir participando o cómo deben terminar de participar. Henry Falcón, Bertucci, Ratti, Reinaldo Quijada. El único de los cuatro, por cierto, que dice que va a llegar hasta el último día es Reinaldo Quijada. Se le respeta. Por cierto, en Punto de Corte permanentemente estamos poniendo noticias y notas de todos estos candidatos cuando nos remiten sus notas. Ahora, una cosa es eso y otra cosa es lo que pensamos, lo que formamos parte de Punto de Corte. Nosotros consideramos, por ejemplo, que la postura de Henry Falcón está comprometida con su palabra. ¿Cuál es la palabra de Henry Falcón? La palabra de Henry Falcón es: yo firmé unas condiciones, si esas condiciones no se dan, entonces me retiro. Bueno, Henry, te vuelvo a repetir, son varias las cosas que ya no están pasando. Primero, se eliminaron 50 partidos más. Pasamos del año 2010 al año 2018 de 326 partidos políticos a nivel nacional, por favor constátenlo, registros en el Consejo Nacional Electoral, a hoy que solamente existen 13 partidos a nivel nacional. Eso es un atentado en contra del sistema de partidos políticos en Venezuela y hoy se sigue atentando en contra de eso. De hecho, revisen. De los 4 candidatos de oposición que están inscritos, solamente 2 están con tarjetas electorales legalizadas, mientras que otro está con un grupo de electores y el otro está por iniciativa propia. Y discúlpenme a esos candidatos, pero ¿en dónde están las firmas que recogieron que tenían que ser más de 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de firmas para poder participar? O sea, ¿en dónde están? ¿En qué momento recogieron esas firmas para poder participar? Hay una vulneración del sistema electoral en este momento.
Una clara vulneración del sistema electoral. Lo segundo, sigue habiendo presos políticos. Debemos recordar que hay muchísimos detenidos durante estos últimos años que todavía están en los calabozos del SEBIN, de la Guardia Nacional, qué sé yo, de muchas cárceles de Venezuela. Y entonces, para rematar, a un propio exministro del gobierno de Maduro lo meten preso por estar en el Frente Amplio, pues, que es Rodríguez Torres. Entonces, se sigue haciendo detenciones políticas. Es parte del acuerdo, parte de lo que conversaron en algún momento la oposición y el gobierno, era detener ese abrupto. Y por otra parte, entonces lo de las Naciones Unidas, hermano. Aquí se firmó la solicitud de que las dos partes que participaban en el proceso electoral iban a hacer la solicitud de que viniera las Naciones Unidas para avalar las elecciones. Bueno, si es verdad que se cumplió la parte de hacer la solicitud, el problema no era hacer nada más la solicitud, compadre. El objetivo era que las Naciones Unidas pudiese dar algún diagnóstico. Y ese diagnóstico sobre si hay viabilidad o no de las elecciones en Venezuela ya se dio. Hay una carta que el gobierno está negando publicar y que muy bien Henry Falcón ha solicitado al gobierno que, como ellos no tienen acceso a esa información, sea publicado. Bueno, ¿qué pasa con esa carta? ¿Qué es lo que se dice en esa carta que el gobierno no quiere publicarlo? Extraoficialmente en puntodecorte.com ustedes podrán buscar los 3 puntos que plantea esa carta de manera extraoficial. Primero, que no hay unas elecciones entre gobierno y oposición. O sea, no hay un reconocimiento del proceso electoral por parte de las Naciones Unidas de manera transparente y legítima, ¿no? Lo segundo, no dan los tiempos. Y lo tercero, la decisión la tiene que tomar la Asamblea General de las Naciones Unidas para poder mandar la delegación, y eso no ha sido aprobado. Y los tiempos se exigen que sean no menos de 5 meses para poder desarrollar unas elecciones transparentes. Y aquí se convoca unas elecciones de un mes para otro presidencial, ¿vale? Y se le posterga entonces la fecha después de que inscriben los candidatos porque me dio la gana. Y porque me dio la gana, entonces estoy pensando en volver a postergar la fecha. Eso es arbitrariedad. Aquí en América Latina, si más no me equivoco, se han desarrollado y están por desarrollarse 8 elecciones en distintos niveles, en distintos países de América Latina. Y a mediados del año pasado, todas tenían cronograma electoral, todas. Aquí en Venezuela, hoy a estas alturas, el que no tenía cronograma electoral es el que hace la primera elección presidencial. No sean tan bárbaros, ¿no? O sea, no sean tan cretinos realmente. O sea, ¿por qué insultan al pueblo venezolano? ¿Por qué nos siguen humillando de manera miserable? Entonces, si la oposición venezolana no se pone de acuerdo, izquierda, derecha, centro, para arriba, para abajo, los rojos, los azules, los amarillos, lo que le dé la gana, de los colores que le dé la gana, si no tenemos un mínimo de sindéresis para ponernos de acuerdo, entonces nos seguirán pisoteando, nos van a seguir jodiendo. ¿Por qué? Porque ellos son un bloque monolítico en relación con su ambición del mantenimiento del poder, mientras nosotros somos democráticos, como debe ser. Pero esa democracia tiene que tener una ruta. Y la ruta, insisto, es ponernos de acuerdo qué vamos a hacer con las elecciones del 20 de mayo. Definir si las condiciones o no están dadas con base en el análisis concreto de lo que se firmó o no se firmó. Mi propuesta es que los candidatos se retiren ahorita, una semana antes, para que les duela más. Que se retiren y que sobre ello entonces todos en bloque exijamos la renuncia de Maduro y reactivemos la movilización. Pero la renuncia no es porque vete ya Maduro, no, hermano. La renuncia de Maduro tiene que ser porque no hay comida. Renuncia porque no hay medicinas. Maduro renuncia porque nuestras pensiones son de miseria y de hambre. Maduro renuncia porque los enfermos de cáncer y de VIH se están muriendo porque no tienen los medicamentos necesarios para poder resolver los problemas de su salud. Maduro renuncia porque acaban de morir 6 niños en un hospital por desnutrición. Maduro renuncia porque eres un incapaz en relación a la posibilidad de resolver los problemas de la gente, porque nuestro salario no vale nada. Nos han llevado a la esclavitud
en donde el valor del trabajo se intercambia fundamentalmente por un plato de comida, en este caso una caja del club, y mendrugos y la posibilidad de tener algún techo, pero no tenemos la posibilidad de crecer. Planteo esa ruta. No tenemos que ponernos de acuerdo ideológicamente, no. Tenemos que ponernos de acuerdo tácticamente en relación a lo que deseamos. Nicolás Maduro ordenó terminar obras inconclusas de Odebrecht. Por cierto que es la segunda vez que Maduro hace esta solicitud en este año. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este lunes que aprobará los recursos para la culminación de obras iniciadas para la empresa brasileña Odebrecht. La pregunta es, ¿y la vez anterior había aprobado los recursos también? Contraloría Social. Donde haya obras inconclusas de la empresa Odebrecht, yo se las voy a entregar a los gobernadores para que las terminen, sostuvo el primer mandatario. El jefe de Estado reconoció que la crisis de la constructora perjudicó la realización de muchas obras. La crisis de la constructora. Esa constructora no está en crisis, Maduro. Robó, estafó, se hizo millonaria, dando coimas, estafando a los políticos de los países. En donde hubo conflicto y corrupción en todos los países donde Odebrecht metió su mano, todos los presidentes están fuera o cuestionados o enjuiciados o han sido sacados, menos en Venezuela, en donde está prohibido tener acceso a los archivos de Odebrecht. Maduro. Odebrecht es la tapa del frasco de la corrupción en América Latina. La empresa brasileña corrompió incluso a su propio presidente Lula da Silva, que hoy está a punto de pagar condena de cárcel por la manipulación y por el manejo de los recursos, por la extorsión para el acceso y las concesiones en otros países. Y Venezuela no es excepción. Aquí Odebrecht tiene cientos de obras como consecuencia del permiso dado por Hugo Chávez Frías y que fueron continuadas por ti, Nicolás Maduro. Y vemos obras que no se han terminado como consecuencia del hecho de que ustedes no aplicaron nunca ni exigieron absolutamente nada de lo que estaba en esos contratos. Revisemos las líneas del metro, revisemos los puentes, revisemos el ferrocarril. ¿En dónde está el tren? ¿En dónde están esos mamotretos que se han tirado de unas estructuras impresionantes, inconclusas? Elefantes rojos, Maduro. Odebrecht es elefante rojo para ti. Y sin embargo, entonces la resolución del problema de la corrupción de Odebrecht por parte de Maduro es: vamos a meterle más real a las obras que ya fueron pagadas por Odebrecht para que entonces otros la terminen. Y vamos a echarle el carro a los gobernadores, que además son de nosotros, para que también coman de ahí. Ese es el criterio. El criterio de una hacienda, que no nos preocupa entonces en dónde está el destino del dinero de otros, porque entonces es una hacienda administrada por el capataz, pero no por el dueño, que ni siquiera se preocupa por el asunto. La crisis de Odebrecht, sigue hablando de la crisis de Odebrecht, perjudicó la realización de muchas obras a lo largo y ancho del país. Vamos a terminar esas obras, dice Maduro. Qué orgullo, ¿no? Odebrecht está realizando sus trabajos en Venezuela con subcontratistas y además están sumidos en un barranco. Que sigan en su barranco, dijo, en su barranco. ¿Quién contrató a Odebrecht? Maduro. ¿Quién? ¿Unos extraterrestres? Ah, no, fue la MUD. Claro, fue la MUD. No, hermano, fuiste tú. Fue Chávez. Fueron los corruptos de tu gobierno. ¿En dónde está el primer detenido por la corrupción de Odebrecht en Venezuela? ¿En dónde está Maduro? Este es el único país, el país impoluto, el que no tiene, o sea, Odebrecht aquí no compró a nadie. Maduro, qué maravilla, en verdad que extraordinaria tu política del madurismo del siglo XXI. Aquí el equipo está gozando un puñero con Odebrecht. Julio César Reyes de Ciudadanos nos dice: el Frente Amplio debe ir más allá de lo político. Correcto, Julio, comparto contigo. Coordinador nacional de Somos Ciudadanos, y Servando Carbone, coordinador nacional del Frente Nacional de Trabajadores del Sector Público, celebran la creación del Frente Amplio Venezuela, pero tienen observaciones que hacer. Todas las tenemos. La más importante está dirigida a los partidos políticos que forman parte de la coalición,
Creen que deben aceptar que no son mayoría en el Frente Amplio y los invitan a mejorar sus relaciones con el resto de las organizaciones sociales. El Frente Amplio debe ir más allá de lo político, acompañar a la gente en su protesta y su lucha, llevar comida y alimentos a los niños, tocar el tema de los comedores escolares. Tiene que estar ahí al lado de los problemas de la gente, dijo Reyes en su entrevista publicada por Crónica 1 y referida en Punto de Corte. Fue autocrítico con los alcances del Frente Amplio entre la ciudadanía y el manejo comunicacional de los grandes temas de discurso. Hay una crítica, chicos, el Frente Amplio. Una crítica que tenemos que debatir descarnadamente. La gente dice el Frente Amplio es la MUD con la cara lavada y el gobierno además lo aprovecha y Diosdado Cabello goza un pullero y dice que entonces los que estamos ahora en el Frente Amplio, que no éramos de la MUD, ahora somos los que estamos lavando de la cara a la MUD. Bueno, por lo menos reconoces algo, Diosdado, porque tú no lavas nada, o sea, ni la cara de Maduro, ni tu cara, ni la cara de nadie, porque el lodo no lava rostros. Sin embargo, del lado del Frente Amplio estamos quienes no somos de la MUD, no queremos ser de la MUD, no deseamos ser de la MUD y no vamos a ser de la Mesa de la Unidad Democrática. Y que también somos una piedrita en el zapato para la Mesa de la Unidad Democrática. Bueno, que arrastra vicios, estamos trabajando con ellos, sí, tácticamente, así como Chávez tácticamente trabajó en su momento con Santos y también trabajó con el otro presidente delincuente de Colombia, ¿cómo es que se llama? El anterior a Santos, se me olvidó el nombre, es que estoy bloqueado. Álvaro Uribe Vélez. Bueno, Chávez se sentaba con Álvaro Uribe Vélez, mano, a formular políticas conjuntas. Entonces me van a venir a criticar a mí porque estoy ahora sentado con alguna gente de la Mesa de la Unidad Democrática. No tengo ningún problema, ningún inconveniente en demostrar que tácticamente tenemos un punto en común y sobre eso entonces estamos trabajando juntos pero no revueltos, compadre. Entonces, nosotros, los que no somos de la Mesa de la Unidad Democrática, estamos dentro del Frente Amplio, no solamente para velar porque haya unión, sino también para que los partidos de vieja data no arrastren sus vicios dentro del Frente Amplio. Y estamos siendo fastidiosísimos, en verdad que lo estamos siendo. Y estamos proponiendo que avancemos. Y estamos proponiendo que se hagan y se tomen las iniciativas populares como iniciativas reales y propias del Frente. Y no que solamente sean las iniciativas de los partidos políticos del G4 de la Mesa de la Unidad Democrática. Sí, somos una piedrita en el zapato para muchos, pero hay voluntad de poder sumar esfuerzos y lo estamos haciendo en positivo. Así como en su momento también fuimos una piedra en el zapato para el gobierno de Chávez y lo hicimos en positivo, hoy estamos siendo una piedra en el zapato también para la gente de la MUD, en suma a la posibilidad y la necesidad de que el Frente Amplio avance. En sintonía desde Racetti, Ángel Godoy. Saludos, Ángel. Tenemos que unirnos por el bien de Venezuela, nos dice CaliJDU, @CaliJDU. ¿Cuántos minutos nos quedan de este bloque? Nos queda todavía un chance, entonces vamos con la otra noticia. Presidente de la Asamblea Nacional, saludos, firmeza y adelante, nos dice Grabanelson. Eso es, hay que incomodar, nos dice Amílcar Carr. Presidente de la Asamblea Nacional, si posponen la fecha de las elecciones, nosotros participamos. Mira, la gente de Un Nuevo Tiempo, desde Lima, saludos, gracias a Grabanelson. Excelente eso de lo del lodo, no sirve para lavar rostros, nos dice Ángel Godoy 3. Mira, lo del asunto del debate que existe a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática y a lo interno del Frente Amplio, que está constituido por 8 sectores, de los cuales uno solo es de la Mesa de la Unidad Democrática, tiene un debate también en las bases. La gente, cuando uno va a las asambleas en las parroquias y en los estados, se pregunta, bueno, ¿vamos a ir a votar o no vamos a ir a votar? Bueno, la línea dura del G4 del Frente Amplio es no vamos a ir a votar. Pero la gente dice, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer el 21? No nos gusta Henry, no nos gusta Bertucci, pero hay que ir a votar, la gente quiere ir a votar. O sea, ¿cómo negamos la necesidad que tiene la gente de sentir que puede castigar con su voto? Y si no castiga con su voto, entonces por lo menos puede ir a reclamar después que hubo fraude. Bueno, hay expresiones a lo interno del G4. Un Nuevo Tiempo también tiene debates a lo interno, según tenemos entendido. Y bueno, la postura de Omar Barbosa abre una brecha sobre los que estamos
planteando la necesidad de que el frente no es abstencionista, que lo que estamos buscando son elecciones en donde podamos participar todos de manera correcta, y así lo dice Omar Barbosa de la siguiente manera. Coincidimos con Omar Barbosa, no tengo ningún problema en coincidir con él. El presidente de la Asamblea Nacional pidió este lunes que las elecciones previstas para el 20 de mayo sean postergadas hasta diciembre. Como debe ser, las elecciones deberían ser entre noviembre y diciembre. La Constitución nos dice que el próximo presidente tiene que asumir en enero. Las elecciones deben convocarse en diciembre, que es cuando correspondan. Quiero aclarar lo siguiente. Hay algunos que dicen, bueno, pero ¿cómo es eso? Que a la oposición que estaba pidiendo que se adelantaran las elecciones generales ya, decían el año pasado, y estaban negociando el adelanto de la elección. Discúlpenme, yo no estuve en República Dominicana, yo no soy del G4, no soy de la Mesa de la Unidad Democrática, ni lo quiero ser, repito. Yo no pedí ningún adelanto de elecciones. Yo estoy siendo coherente con lo que estoy diciendo. Y lo que estoy diciendo es que las elecciones deben ser cuando deben ser. Ni antes ni después. Ni antes ni después. De hecho, este adelanto de las elecciones y esa negociación que hubo del adelanto de las elecciones creo que fue, desde el punto de vista del fondo, un error, porque había que generar unas condiciones de cambio constitucional o de un acuerdo político que al final no terminó dándose. Las elecciones tienen que ser octubre, noviembre, diciembre, unos días antes. Es sencillo, y en este sentido Omar Barbosa lo que hace es poner los puntos sobre las sillas en ese sentido. Las elecciones deben convocarse en diciembre, que es cuando corresponde, dijo Barbosa en una entrevista televisada. No somos abstencionistas, creemos que el voto es la salida para la crisis política que vive el país, pero estas no son unas elecciones libres. Coincido con el presidente de la Asamblea Nacional, chicos, qué coherente Barbosa últimamente. Todavía no he renunciado a la esperanza de que el gobierno rectifique, que suspenda esas elecciones. Se van a profundizar la crisis si se produce como las tiene planificada ellos, agregó. El dirigente de Un Nuevo Tiempo agregó que si el gobierno acepta la petición de posponer los comicios y se cumplen otras condiciones, la oposición podría reconsiderar su decisión de no participar. Es un debate, Omar, porque hay unos cuantos que no quieren. Así le cambies la fecha a cuando quieran. Nosotros tenemos que ir a elecciones, no tengo ninguna duda. Y debemos mejorar las condiciones, porque las condiciones que se están dando ahorita, ni siquiera las que afirmó Henry, se están cumpliendo. Entonces, no vamos a tener nunca las mejores condiciones, pero sí podemos lograr que por lo menos la directiva del CNE sea remozada y que se incorporen dos directivos que nombró el TCJ de manera inconstitucional, y que podamos garantizar que todo aquel que desee participar, participe. Aquí se ha prohibido que gente que quiere participar en las elecciones y partidos políticos puedan participar. Nos dicen aquí, ¿y qué hacemos con elecciones en diciembre y no se dan condiciones verdaderas de votar libremente? Entonces, según tú, Edmundo 44, no debemos ir a elecciones nunca. Nunca. O sea, es un gobierno autoritario, hermano. Pero nosotros somos el 80%. Claro que podemos ir a elecciones. Tenemos que ir a elecciones. Ahora, el problema es que en estas elecciones ni siquiera dejaron inscribir de manera correcta, ni dieron los tiempos para poder generar un consenso de un candidato único de la oposición. Pero eso era lo que se estaba negociando en República Dominicana, chicos, de esos representantes de tus partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática. Lo otro es los fusiles. ¿Tienes fusiles? ¿Tienes armas? Échale pichón, pues, vete a la montaña. Yo no. Yo en verdad que no tengo complejo de guerrillero. Soy de izquierda y no tengo complejo de guerrillero. Entonces, como no tengo complejo de guerrillero y creo profundamente en las vías democráticas, creo que estos hay que combatirlos de distintas vías. Ya que no vamos a elecciones en diciembre, o no sabemos todavía si las hay y no va a haber condiciones, y se dan estas elecciones el 30 de mayo, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el que quiera ir a votar, que vote, hermano. Si la gente de algunos sectores del Frente Amplio mandan a no votar, eso es su problema. Yo creo que la gente que quiera ir a votar, que vaya a votar consciente de que está a punto de participar en unas condiciones de fraude definitivo. Y después nos unificamos, está bien, nos unificamos. ¿Ah? ¿Nos unificamos para qué? Bueno, ya después de unas elecciones como las del 30M, esto es formalmente una dictadura, y sobre eso entonces tenemos que exigir la renuncia y generar los mecanismos de presión social necesarias para confrontar esta dictadura que se formaliza el 30 de mayo si se llega el 20 de mayo. Vamos a tocar algunas noticias regionales, cosas insólitas como esta. Robaron campana de bronce de 500 kilos de una iglesia en Cumaná. Qué bárbaro, ¿no? La campana tenía más de 100 años. La comunidad de Cumaná se indignó por el robo de la campana de bronce de la iglesia. La pieza, que pesa 500 kilos, le echaron un camión, ¿no? Y data de hace más de 100 años, patrimonio histórico.
fue sustraída el sábado antes del inicio de la celebración de la Semana Santa, reseñó la agencia AFP. Además, tenemos que tomarla de la agencia AFP. No hay reseña nacional, nosotros estamos haciendo una reseña nacional del tema. El párroco Jesús Senior puso la demanda y entregó una copia a la agencia de noticias. En el documento se detalla que desconocidos ingresaron al patio de la iglesia Santa Inés en el casco histórico de Cumaná, capital del estado Sucre, y hurtaron la pieza patrimonial. Padre, tuvo que haber habido complicidad, nadie se dio cuenta en la iglesia que estaban robándose una campana de 500 kilos. No nos explicamos cómo pudieron mover esa campana. 4 hombres, disculpen la risa sarcástica, a ver, es que algunas veces cosas como esta, que son tan verdaderamente dramáticas y que nos duelen, pues nos causa alguna risa, algún elemento hilarante por lo sorprendente, ¿no? 4 hombres juntos no pueden levantarla. Dato interesante, o sea, tuvieron que ser una tropa de gente, ¿no? Comentó a AFP Orlando Ramos, integrante del Consejo Parroquial de Santa Inés. La iglesia fue declarada monumento nacional, por supuesto. Se construyó entre 1826 y 1866 sobre las bases de una vieja iglesia del siglo XVIII. La campana de la construcción original era exhibida sobre una base de piedra en el patio del templo. Una noticia dramática, grave, miserable. Por lo menos lo de la campana uno medio puede sonreírse, pero en esto uno no le queda más que respirar profundo y no utilizar la palabra adecuada porque estamos en radio. La desnutrición acaba con la vida de 6 bebés en Monagas este mes. Gabrielita no sobrevivió a la medicina hecha en socialismo. Gabriela Conde, de tan solo 8 meses. Quisiera aclarar algo de esta nota tomada de punto de corte. La medicina no es hecha en socialismo ni en ningún régimen. La medicina es la medicina. Y este desastre no es socialismo. Es un debate que tenemos totalmente democrático dentro del punto de corte. Hay algunos autores, periodistas, bueno, que asumen esta línea editorial. Yo, siendo el director del medio, pues no, la respeto, no la comparto. Esto no es socialismo, hermano, no es socialismo. Esto puede ser estalinismo, esto puede ser degeneraciones de gobiernos autoritarios, pero socialismo no es. Gabriela Conde, de tan solo 8 meses de edad, no logró conocer su futuro, pues sufrió un cuadro de desnutrición complicada con pelagra. Según el portal Medicina Plus, la pelagra es una enfermedad que se presenta cuando una persona no obtiene suficiente niacina, una de las vitaminas del complejo B, o triptófano, un aminoácido. Bueno, y así los otros casos. En verdad que discúlpenme, no quisiera entrar en detalles. Otro elemento importante, dramático. Queremos saludar el trabajo del doctor Carlos Pérez Pérez en el Hospital Los Magallanes de Catia. Y sobre eso y sus enfermos, enfermedades crónicas, se hace esta nota. Pacientes con VIH claman por medicamentos. Presidente, póngase la mano en el corazón. Hildegard Carrasquel es referido por el médico infectólogo Carlos Pérez Pérez del Hospital General del Oeste, también conocido como el Hospital de los Magallanes de Catia, que se comunicó con el Departamento de Redacción de Punto de Corte para una denuncia. El paciente aprovechó el contacto para extenderle un llamado a las autoridades. Le hago un llamado al presidente Nicolás Maduro. ¿Tienes algún tipo de sensibilidad, Maduro? ¿Te queda? Oye, por aquí mi suegra te manda saludos. Oye, tú ves el programa con tu suegra, qué cosa más chévere. Gracias. Qué bueno, qué bueno. A mí me gustaría ver también un programa con mi suegra. Ya está en Barquisimeto. Saludos, Leila. Le hago un llamado al presidente Nicolás Maduro, al vicepresidente y al ministro de Salud, que se pongan la mano en el corazón, no solo por los pacientes que sufren y mueren por la falta de antirretrovirales, sino por todos los pacientes críticos. El problema es que Maduro se pueda poner la mano en el corazón porque tenga corazón. Lo que tiene es un lingote de oro que acaba de besar hace poco. Lo que tiene es deseos de enquistarse en el poder. Pero apelemos. Siempre el ser humano tiene algún momento y capacidad de rectificación, ojalá haya algo de conciencia. La denuncia del paciente Hildegard Carrasquel está sustentada por una protesta gráfica publicada por el médico Carlos Pérez Pérez a propósito de la Semana Mayor. El médico infectólogo del Hospital de los Magallanes de Catia publicó una fotografía sosteniendo carteles donde denuncian que son 77.000 personas que sufren sin medicamentos y 223.000 pacientes que ante la falta de insumos sufren la desatención. Repito,
77.000 personas que sufren sin medicamentos, porque ese medicamento lo importa exclusivamente el gobierno de Maduro con los dólares que se gastan algunos y que parlamentarios o constituyentistas yendo a Francia para que le reboten y le tiren la puerta en la cara, miserables. 77.000 personas sufren sin medicamentos y 223.000 pacientes que ante la falta de insumos sufren la desatención. Vamos a entrar en temas económicos. Nos quedan 4 minutos. Me hubiese gustado detenerme un poco más, pero un debate en relación con la propuesta de Francisco Rodríguez, el defensor de los bonos, administrador de los tenedores de bonos de Venezuela, y que ahora se arremangó la camisa y asume el comando de campaña junto con otros de Henry Falcón, y que nos plantea una tarjeta, pues, entre el carnet de la patria, mi negra y la tarjeta de los dólares de Henry Falcón. Lo único que nos quieren decir es que viene papá Estado a resolvernos el problema, y ninguno nos dice que tenemos que ponernos a trabajar y partirnos ese trasero para podernos ganar los reales, ¿no? Esa es la demagogia populista del siglo XXI. Y Francisco Rodríguez, un avesado economista, a quien conozco y aprecio en lo personal, lamentablemente se suma a este tipo de cosas. Nos dice, bueno, que Henry no aplicará un paquetazo al país, pero va a dolarizar la economía. La vuelta de página que planteó Francisco Rodríguez, principal asesor económico de Henry Falcón, es total en la economía, dice. Propone desmontar el control de cambio, dolarizar los sueldos. Dolarizar los sueldos no es que vamos a ganar en precios internacionales. Por aquí dice, lo que queremos es trabajar, Alves Yen, eso es correcto, y queremos que nos valoren nuestro trabajo. Pero si nosotros dolarizamos la economía, ¿tú sabes qué es lo que va a pasar? Que vamos a descubrir todos que nuestro salario es de $15, $20 en los mejores momentos, porque si es al cambio actual del paralelo son $6. Pero ella dice que hay que cambiarlo a 70.000, entonces con eso la cosa se multiplica como a 20. Eso es lo que vamos a descubrir. ¿En qué beneficia la economía eso? Bueno, resulta ser que Ricardo Hausmann, otro avesado economista venezolano, profesor de la Universidad de Harvard, que tiene discusiones con Francisco Rodríguez permanentes sobre estos temas, nos dice: la dolarización es un espejismo que nos llevará a un desierto seco. El mismo Ricardo Hausmann fue coprotagonista de la dolarización de Ecuador. Y él dice, bueno, la dolarización es buena, pero es buena cuando se produce algo. Cuando no se produce nada y lo que tienes es una deuda exterior en dólares, lo que te vas a dar cuenta es que vas a ratificar que no tienes absolutamente nada y que eres un país llevado a la pobreza. No es pobre, Venezuela no es pobre, es llevada a la pobreza por la miseria de la conducción política que hoy lleva los destinos del país. El economista Ricardo Hausmann publicó este lunes en el portal Pro Da Vinci un artículo en el que se detalla las razones por las que cree inconveniente implementar un proceso de dolarización en la economía. A ver, después de esta que viene esta. Estamos aquí. Hausmann, gracias. Hausmann comienza por indicar que la realidad de Venezuela es muy distinta de la que llevó a dolarizar naciones como Ecuador y El Salvador, procesos en los que trabajó como parte del Banco Interamericano de Desarrollo, Zimbabue o Argentina, y que por ello no debe ser considerada una solución a la tragedia que vive Venezuela. El economista sostiene que aunque la dolarización ayuda a bajar los niveles de inflación, los problemas económicos en Venezuela responderán mejor a otras medidas porque el déficit fiscal y la inflación son consecuencias y síntomas de la crisis, no su causa. Nosotros podemos anclar el valor de nuestra moneda al valor del dólar, pero no podemos cambiar la moneda porque generaríamos una estanflación terrible. Pero además también tendríamos crudas repercusiones en relación al hecho de la distribución de los ingresos, porque no podríamos hacer los malabares que se hacen cuando en momentos determinados tú desencajas, quitas el anclaje del control cambiario para devaluar, y sobre esa devaluación entonces produce mayores recursos para poder paliar la posibilidad de los accesos a los recursos. La devaluación planificada no es un delito y no es un problema económico, puede ser una virtud si se maneja de manera pertinente. El problema es que nosotros pensemos que por arte de magia va a venir el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y nos va a resolver los problemas, porque al final muchos lo que quieren es que los bonos venezolanos se revalúen y poder seguir distribuyendo en el mercado esos bonos que nos han traído la miseria. Debemos cesar el pago de la deuda externa y refinanciarla, y de ahí vamos a tener recursos para poder hacer reflotar la economía en el país. Eso
Ni siquiera este gobierno que pretende llamarse socialista se lo ha planteado. ¿Eso es socialismo? Definitivamente no. Hemos llegado al final por el día de hoy. Leo rapidito titulares que nos quedaron pendientes. Disponibilidad de efectivo es la más baja en 20 años. Banca Pública trabajará el 26, 27 y 28 de marzo. Lula perdió la apelación y podría estar en la cárcel el 4 de abril. Niegan acceso a constituyentes venezolanos a la Asamblea de la Unión Interparlamentaria de Suiza. ¡Qué vergüenza! Además que no son constituyentistas, sino que son unos estafadores. Mark Zuckerberg: esto fue un abuso y confianza y lo lamento. Lo de Facebook es curioso, porque por menos de esto resulta ser que Assange por Wikileaks está encerrado en una embajada, y a este pues lo aplauden. Deportes: Rubén Limardo fue el mejor latinoamericano en Grand Prix de Budapest. En opinión, les invito a leer Infidelidad Política de Javier Vivas Santana, Willy Maclé, el financista del PSUV y el generalato madurista. El caos, la burla y el voto por Enrique Ochoa Antich. Esperanza en un frente amplio que parece ser realmente libre por Ángel Godoy. Y el dilema del general Padrino López de nuestra escritora estrella Sebastiana Barrae. Es hasta aquí que les acompaña puntodecorte.com. Que tengan una reflexiva Semana Santa y nos encontramos entonces el próximo martes a través de Punto de Corte Radio. Un abrazo del tamaño de la patria.